La desaparición forzada es un delito que vulnera no solo a quien es desaparecido, afecta profundamente a familiares e integrantes de su núcleo social. En las 3 últimas décadas ha venido afectando a miles de personas en Colombia, sin diferenciar raza, edad, ocupación, creencias políticas o religiosas. La protección y administración de los bienes de las víctimas se constituye con frecuencia en una de las mayores dificultades que deben enfrentar los familiares de aquellas personas que han sido objeto de desaparición forzada en el país. Pues con el ánimo de orientar a la comunidad acerca de este tema, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha preparado este especial con 2 grandes expertos en el tema. Soy Juliana Herrera. Bienvenidos. Inicio por presentar a nuestra primera invitada. Ella es la señora Gloria Gómez, coordinadora general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES. Señora Gloria Gómez, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Nuestro otro invitado es el doctor Andrés Peña Andrade, quien por 5 años coordinó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y actualmente se desempeña como coordinador de políticas públicas para la defensa de la libertad personal en el Ministerio de Defensa Nacional. Doctor Peña, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Doctor Peña, remontémonos hace 30 años y contextualicemos a los televidentes cómo inicia el flagelo y este delito de desaparición forzada en el país. Bueno, la desaparición forzada es un flagelo que tiene los antecedentes en el cono sur, en el caso de Latinoamérica, con las dictaduras chilenas de Argentina, de Chile, pero tiene un antecedente aún mayor y es con el decreto Noche y Niebla en la Alemania nazi, cuando bajo la luz o bajo la sombra, mejor, de la noche desaparecían las personas que tenían una ideología distinta. En Colombia surge a partir de los años 70, 80, surge como una forma de represión, una forma de silenciar, de generarse terror en la población, como una forma de ocultar a aquellas personas que de alguna u otra forma tenían un pensamiento distinto, una ideología distinta, una forma de vivir distinta a la que comúnmente conocemos. Es así como en Colombia empiezan a desaparecer las personas y durante años este delito estuvo oculto y los familiares se vieron abocados a denunciar siempre por secuestro simple, cuando la verdad de la conducta era la desaparición forzada. Y en Colombia tuvieron que pasar más de 6 proyectos de ley, más de 15 años, más de 20 años de la lucha constante de los familiares de las víctimas para que fuera realidad en el país tener el tipo penal de desaparición forzada. Señora Gloria Gómez, usted hace 30 años viene liderando además un tema importantísimo porque desde su experiencia personal y a su familia ha sido víctima de ese flagelo por la desaparición de 2 hermanos suyos. Ahí nace ASFADES. ASFADES nace en 1982 a raíz de la desaparición forzada de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital. Es una desaparición secuencial que comienza el 4 de marzo con la desaparición forzada de Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de Medicina, y Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho, en inmediaciones de la Universidad Nacional. Y posteriormente, 4 días después, el 8 de marzo, desaparecen a los hermanos San Juan Arévalo en cercanía de su lugar de residencia. Y así van desapareciendo 2 a 2, 1 a 1, hasta el 15 de septiembre que desaparecen a los hermanos Acosta Rojas. Esta desaparición colectiva que se reconoce hoy día como el caso colectivo 82 da origen a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES. Doctor Peña, por favor cuéntanos qué es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es el resultado de muchos años de esfuerzos de los familiares de las víctimas, quienes clamaban un organismo encargado de apoyar e impulsar las investigaciones por desaparición forzada y orientar las políticas de atención y prevención de este atroz delito. Es así como la comisión cumple con este propósito y está integrada por los jefes o directores de diferentes entidades del Estado colombiano, como la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Ministerio de Defensa, la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, que es la entidad que represento, ASFADES y un representante de las organizaciones sociales elegida por ellas mismas, que en este momento está a cargo de la Comisión Colombiana de Juristas. También hacen parte de la Defensoría del Pueblo, esta última ostenta la presidencia y la Secretaría Técnica del organismo. Muy bien, señora Gloria Gómez, ahora cuéntenos qué significa
la desaparición forzada propiamente para una familia, para ese núcleo familiar cuyo ser querido ha sido desaparecido de la nada, no se sabe su paradero y nadie dice nada? Bueno, definitivamente la desaparición forzada a una familia la destruye, ¿no? Porque se acaba la cotidianidad, la normalidad. Nosotros decimos que en ese momento se acaba nuestra vida y nace otra, porque todo gira en función de que él aparezca, de que él regrese, todo se altera. Igual el núcleo se destruye emocionalmente, cada uno de los integrantes de una familia lo asumen de diferente manera. Algunos de ellos guardan silencio, no quieren hablar de esa situación, de ese momento, de lo que se está viviendo. Otros, por el contrario, lo expresan llorando, gritando. Muy bien, doctor Peña Andrade. Ahora sí, entremos en materia y explíquenos qué significa el término administración de bienes. Exactamente, ¿a qué hace referencia? Bien, la administración de bienes es un mecanismo de protección de los bienes de las víctimas de desaparición forzada, creado mediante la Ley 589 del 2000, que autoriza a los familiares de la persona desaparecida a asumir de manera provisional la disposición y administración de todo o parte de los bienes de la víctima. Doctor Peña, ¿y entonces quiénes pueden entrar a administrar los bienes de una persona desaparecida? Bueno, en principio los familiares que sean del primer grado, que sean los hijos, los padres, el cónyuge o la cónyuge de esa persona que ha desaparecido, pero también los hijos adoptivos y los padres adoptivos. Son los llamados a administrar los bienes de las víctimas en principio, pero es el juez o el fiscal, dependiendo en qué caso estemos, si estamos en la investigación ordinaria o el mecanismo de búsqueda urgente, los llamados a tomar la decisión sobre qué familiar más próximo es el encargado de administrar provisionalmente los bienes de las víctimas. Nos surge una duda, señora Gloria, y es, ¿todos los miembros de la familia pueden administrar simultáneamente los bienes de una persona desaparecida? No, definitivamente la autoridad, en este caso, como mencionaba el doctor Peña, el juez o el fiscal que conoce el caso de desaparición forzada, decidirá quién tiene más actitudes, teniendo en cuenta la mayor grado de proximidad con la persona desaparecida. Doctor Peña, ¿ante quién se solicita la autorización para administrar los bienes? ¿Ante qué ente se acude? Los familiares de una persona desaparecida pueden acudir ante la autoridad judicial, es decir, juez o fiscal que adelante la investigación o por el proceso que se adelante por el delito de desaparición forzada, quien puede autorizar a los familiares del desaparecido para que asuman provisionalmente la administración de todo o parte de los bienes de la víctima. Doctor Peña, ¿qué es la curaduría de bienes de la que normalmente se habla en este tipo de casos? La curaduría de bienes es una forma especial de representación y gestión de un patrimonio ajeno, otorgado por el juez a una persona para administrar los bienes del familiar ausente y garantizar de esta forma su conservación, con lo cual se pueden enfrentar los problemas patrimoniales que sufre el núcleo familiar tras una desaparición forzada. Hablemos de las garantías o los derechos concretos que contempla la ley a los familiares de una persona desaparecida puntualmente. Bien, la Ley 986 de 2005 estableció una serie de garantías para las víctimas de secuestro, las cuales se hicieron extensivas a las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y las personas que económicamente dependan de esa persona que ha sido desaparecida, de conformidad con la sentencia 394 del 2007, donde la Corte Constitucional, en un hecho histórico en torno a las obligaciones dinerarias, por ejemplo, el pago de salarios, de honorarios, de prestaciones sociales e instrumentos de protección con respecto a los servicios de salud, educación y suspensión de términos en materia de impuestos que puedan afectar al desaparecido. Entonces, ¿qué quiere la ley con esto decir? Que si una persona desaparece hoy, es secuestrada o es objeto del delito de toma de rehenes, si tiene una obligación dineraria con el banco, esta automáticamente se interrumpe siempre y cuando esta persona esté al día durante todo el tiempo de cautiverio, durante todo el tiempo de desaparición y se extiende por un año después de que la persona aparezca o se declare la muerte. Doctor Peña, frente a las obligaciones dinerarias, ¿quién responde entonces por las deudas de una persona desaparecida de manera forzada? Bien, las obligaciones de la persona desaparecida pueden ser deudas en dinero o de dar o hacer. Las obligaciones dinerarias civiles como comerciales que no están en mora al momento de la ocurrencia de la desaparición, repito, se interrumpen, es decir, que no se pagarán hasta que aparezca el desaparecido, se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta.
Señora Gloria, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona tenía o tiene al pendiente unos pagos mensuales, unas cuotas, por ejemplo, en un banco? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, ya lo decía el doctor Peña, se suspenden hasta tanto la persona no aparezca, se declare la muerte presunta o simplemente aparezca viva, ¿no? Entonces Aparezca la claridad, muerta, ajá. o aparezca viva, aparezca muerta su cuerpo o se haga la presunción de muerte La por claridad está en que la desaparición. familia no tiene ninguna No, responsabilidad económica cuando un miembro de su núcleo familiar no. desaparece, ¿no? Que eso quede clarísimo. Se suspende hasta tanto no aparezca y se prolonga hasta un año después de la desaparición, de la aparición. Muy bien, doctor Peña, tenemos una pregunta de una persona de la ciudadanía. Le agradezco que la escuche y por supuesto que la responda. Yo quisiera saber si las personas desaparecidas de manera forzada son reportadas a las centrales de riesgo o cómo se evita esa situación. Las personas reportadas como desaparecidas no pueden ser incluidas en las bases de datos de las centrales de riesgo. Allí es importante que una vez se dé la desaparición se informe a los bancos sobre este hecho y hacer exigir los derechos otorgados por la ley, pues muchas veces se desconocen las disposiciones normativas que protegen a las víctimas y sus familiares. Aquí tenemos un nuevo interrogante de la comunidad. Escuchemos cuál es la inquietud. Cuéntame qué pasa si una persona desaparecida estaba en un proceso ejecutivo. Esos procesos se suspenden. El curador de los bienes del desaparecido queda facultado para solicitar al juez que adelanta el proceso ejecutivo para que suspenda el proceso, para lo cual basta acreditar la calidad de curador de los bienes. Doctor Peña, ¿durante cuánto tiempo se suspenden estas deudas o el proceso? Bueno, como ya lo hemos dicho, esta suspensión tendrá efecto durante el tiempo de la desaparición y se mantendrá durante un periodo adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año, contado a partir de la fecha en que el desaparecido aparezca o se declare su muerte presunta. Doctor Peña, cuéntenos durante cuánto tiempo se suspenden estas deudas o el proceso. Bien, esta suspensión tendrá efecto durante el tiempo de la desaparición y se mantendrá durante un periodo adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año, contado a partir de la fecha en que el desaparecido aparezca o se declare su muerte presunta. Muy bien, señora Gloria Gómez, queremos saber ahora cómo orienta ASFADES a esas familias que se encuentran en esta situación. Bueno, en primer lugar les hablamos de la Ley 589, que ampara la posibilidad de protección o de acudir a la autoridad, ya sea el juez o el fiscal que conoce del delito de la desaparición forzada, o sea, del caso de la familia que estamos asesorando, y por supuesto la acompañamos con nuestro abogado en la documentación, preparar todo lo necesario para que la autoridad defina qué persona de ese núcleo familiar es más idónea para que sea nombrada curadora de los bienes de la persona desaparecida. Doctor Peña. Los familiares de las víctimas pueden recibir orientación sobre este tema en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o en cualquiera de las entidades, partes de este organismo, en especial la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, entidad encargada de expedir el RUP, que es el Registro Único de Beneficiarios, el cual permite acceder a los instrumentos de protección. Justamente eso le quería preguntar, ¿qué es el RUP y qué pasos, por ejemplo, debe seguir un familiar para contar con este documento? El RUP es el Registro Único de Beneficiarios y los pasos que debe hacer este familiar, el primero de ellos es presentar la solicitud escrita para que sea inscrito en el Registro Único de Beneficiarios, anexar la certificación judicial emitida por la autoridad judicial y la resolución del nombramiento como curador. Escribir el nombre completo, el número de cédula, la dirección, el teléfono y pasamos al segundo paso, que es recibir el certificado y firma copia de ese certificado vía electrónica. Si es fuera de Bogotá, también lo podemos enviar por correo certificado, por la forma que le quede más fácil al familiar. Lo importante es que los familiares sepan que no necesitan ir a un solo punto, sino que vía correo electrónico o vía correo certificado a través de información telefónica, podemos dar esta información y expedir el Registro Único de Beneficiarios. Más o menos entre 5 y 10 días se está expidiendo el registro, sobre todo se demora cuando son lugares muy apartados de la geografía nacional, pero los tiempos estamos trabajando para que sean cada día más cortos. Doctor Peña Andrade, usted tiene la dirección física aquí en Bogotá y también la dirección electrónica, ¿cuál es? La solicitud del Registro Único de Beneficiarios se realiza en la sede central de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, ubicada en la carrera séptima número 3110.
o a través de nuestros teléfonos 606-7555 o al fax 287-2143 o 287-3477. El horario de atención es de 8 a 5:30 de la tarde o a través del correo electrónico info@fondelibertad.gov.co. Muy atentos, info@fondelibertad.gov.co. Señora Gloria, ahora queremos hacerle la siguiente pregunta: ¿y qué sucede, por ejemplo, frente a las obligaciones de dar o hacer? Bueno, en los casos de dar, definitivamente es un poco complicado, ¿no? Son, por ejemplo, compromisos que tenían los desaparecidos de entregar un trabajo, un informe, pues definitivamente se complica por cuanto hay situaciones de estas que solo las podía hacer el desaparecido, entonces bueno, se genera una situación a veces imposible de resolver cuando solo la persona lo podía hacer. En el caso de hacer, también se presenta esta dificultad por cuanto hay cosas que los puede hacer un tercero. Al momento de la ausencia de un desaparecido, como hacer una casa, arar la tierra, recoger la cosecha, lo puede hacer otra persona. Pero hay otras situaciones donde definitivamente solo la persona, en ese caso no se puede pues, solucionar, queda suspendida ese compromiso. En los casos donde sí se puede que lo asuma un tercero, pues definitivamente lo hace, normalmente la familia es la que tiene que responder por esa situación. Muy bien, ahora espacio para una nueva pregunta de otro colombiano que desea saber más sobre este tema. Doctor, yo quiero saber, en el caso de una persona desaparecida, ¿qué pasa con su pensión, con sus honorarios, con su sueldo? Mejor dicho, en el caso de estos, ¿qué dice la ley? Las obligaciones de los empleadores respecto de los salarios u honorarios, al igual que las prestaciones sociales y pensiones de una persona desaparecida, están reguladas por la ley y su pago está condicionado al tipo de contrato que la persona desaparecida tenía al momento de su desaparición. El empleador debe continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el desaparecido al momento de la ocurrencia de la desaparición, teniendo en cuenta los incrementos salariales que realiza el gobierno nacional. Es decir, que si una persona desaparece hoy y tiene un contrato laboral, el empleador está obligado a continuar con esos pagos hasta que cese la desaparición, hasta que se encuentre la persona o se declare la muerte presunta. En el caso de los contratos de prestación de servicios, ese pago va hasta la vigencia del contrato. Si es un contrato a un año, se pagarán esos honorarios hasta el término de ese año. Señora Gloria Gómez, ¿a quién y cómo se realiza ese pago? Bueno, definitivamente para que se realice ese pago, para que la familia reciba ese beneficio, necesariamente hay que acudir a la curaduría y que la autoridad asigne la persona que pueda recibir esos salarios. Doctor Peña, y si el desaparecido cumplió, por ejemplo, con los requisitos para obtener pensión, ¿qué pasa en ese caso puntual? Si durante el tiempo de desaparición se adquiere el derecho a la pensión con todo el tema de edad y semanas de cotización que establece la ley, el curador provisional que ya hemos mencionado o definitivo de estos bienes podrá adelantar todos los trámites necesarios para lograr el reconocimiento o pago de la pensión respectiva. Señora Gloria, ¿existen límites en el pago del salario? Pues ya lo explicaba el doctor Peña, dependiendo el tipo de contrato, si era a término indefinido, pues hasta tanto aparezca la persona o se declare su muerte presunta, o en los casos donde los contratos serán a término hasta el vencimiento de este contrato. Muy bien, doctor Peña, vamos ahora con una nueva pregunta de otro colombiano. Por favor, me gustaría saber si el desaparecido fuera hallado vivo o recuperara su libertad, ¿tendría derecho a recuperar su trabajo? Por supuesto, al desaparecido con contrato laboral vigente al momento que regrese, se le deberá garantizar un periodo de estabilidad laboral durante un periodo mínimo equivalente a la duración de la desaparición. Es decir, si una persona está desaparecida durante 2 años, hay que mantener ese periodo durante 1 año, 2 años aproximadamente. Doctor Peña, en temas de salud y educación, ¿qué pasa? Queremos saber puntualmente en estos dos temas qué ocurre. La ley garantiza protección en materia de salud a la persona desaparecida y a su núcleo familiar, dependiendo del tipo de contrato que al momento de la desaparición
tuviere el trabajador con su empleador, el cual está en la obligación de continuar pagando los aportes a la seguridad social. Señora Gloria, por ejemplo, en el tema de la educación. Bueno, es un poco como complicado, pues la ley dice que se le debe garantizar, ¿sí?, la educación, los cupos en los colegios, en la universidad, se debe facilitar el acceso a créditos sobre todo para la educación superior. Pero bueno, en el caso de nosotros como familiares sentimos que esto ha sido bastante difícil que se logre, ¿no? El solicitar los cupos en los colegios, en las jornadas adecuadas, siempre ha sido bastante difícil, pero la ley lo contempla en que se le deben garantizar a los familiares, a los hijos, la salud, los cupos, que sea gratuito y las facilidades para la educación superior. Muy bien, señora Gloria Gómez, ahora uno de nuestros televidentes desea saber lo siguiente. Aquí está la pregunta. ¿Pierden los cupos en el colegio los hijos de una persona desaparecida por el atraso en el pago de las pensiones? No, no lo deben perder. Es más, la ley contempla, por lo menos el acuerdo 124, contempla hasta la educación media, que se le debe garantizar gratuitamente el cupo a los familiares, a los hijos de los desaparecidos. Desafortunadamente, no las entidades educativas desconocen la normatividad y eso dificulta la aplicación y el beneficio para los familiares. Muy bien, señora Gloria Gómez, ahora tenemos una nueva pregunta más de otra persona de la comunidad sobre este importante tema, desaparición forzada en el país. Aquí está la inquietud. Por favor, cuéntame si existe algún beneficio por parte del ICETEX para hijos de personas desaparecidas. No, que nosotros sepamos, no, pero la ley contempla que se debe tener en cuenta ser prioritario los casos de familiares de desaparecidos. Frente al tema de exenciones tributarias, ¿qué podemos mencionar, doctor Peña? Un tema también muy importante para que las personas sepan. Sí, mediante el Acuerdo Distrital 124 del 2004 que mencionaba Gloria, se reglamentó una serie de derechos y se establecieron unas exenciones o no pagos tributarios para las víctimas de secuestro y desaparición forzada en relación con los siguientes impuestos: el predial unificado, el de vehículos automotores de propiedad del desaparecido, industria y comercio del régimen simplificado, entre otros. Yo sí quisiera a ustedes invitarlos a que nos digan a qué lugares, ¿cierto? O de pronto qué número, una línea nacional o página de internet que puedan acudir las personas o familias que se encuentren siendo víctimas del flagelo de la desaparición forzada. Doctor Peña, inicio con usted. Pues en principio el organismo articulador de todo el trabajo en materia de desaparición forzada en el país es por regla general, por regla natural, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que integra a todas las entidades del Estado con competencia en la materia e integra a la sociedad civil y a las organizaciones de víctimas. Los teléfonos de la comisión son 210-2329 y la sede central está ubicada en la carrera séptima, número 54A18 en la ciudad de Bogotá. También pueden enviar sus correos electrónicos a info@comisiondebúsqueda.com, pero los estamos atendiendo desde la comisión vía telefónica del horario de 5 a 8 de la mañana, que es el medio más fácil para que tengan una atención más personalizada que la que se pudiese brindar a través de un correo electrónico. Señora Gloria, y por supuesto usted a nombre de ASFADES, teléfono, dirección, correo, todo lo referente para que las personas se comuniquen. Bueno, ASFADES tiene la sede en la calle 77, número 1447, piso quinto. Nuestro teléfono es el 257-7997. Y nuestro correo es de dirnacional@asfaes.org. Muy bien, doctor Peña, cuéntanos ahora desde la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, ¿qué políticas se vienen adelantando para salvaguardar además los bienes y, por supuesto, toda la integridad de las personas desaparecidas? Justamente el 3 de agosto de 2011, el ministro Rodrigo Rivera lanzó en la ciudad de Arauca la Política Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, donde tenemos 4 aspectos importantes en materia de lucha contra la libertad personal, como son el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la extorsión. En materia de desaparición forzada tenemos un componente muy importante en materia de protección de las familias de las víctimas, de asistencia, donde la administración de bienes cobra vital importancia, teniendo en cuenta que es la dirección operativa
para la defensa de la libertad personal, la encargada de expedir el registro único de beneficiarios. Allí el tema de publicidad, de dar a conocer los derechos que tienen las familias de las víctimas, es uno de los componentes principales para que los familiares puedan ejercer sus derechos, los hagan exigibles, y de esta forma tratar de contrarrestar un poco los efectos de la desaparición forzada, porque como lo hemos visto a lo largo del programa, aunado al dolor de la desaparición, aunado a la ausencia de un familiar querido, se suman todas las complicaciones de orden económico y de administración de bienes de las víctimas. Entonces vamos a trabajar muy duro a partir de la política pública que se ha lanzado desde el sector defensa para trabajar con todas las familias de las víctimas en este tema de administración de bienes. Señora Gloria Gómez, la conclusión final está en usted. Quisiéramos que le enviara un mensaje muy especial a esas familias que están pasando por ese momento tan difícil, cuyo miembro del núcleo social ha sido desaparecido de manera forzada. Bueno, el mensaje siempre es que hay que denunciar ante las autoridades, hay que acudir a ellas en el caso del tema que estamos tratando, que es la administración de bienes de las personas desaparecidas forzadamente, y por supuesto estas herramientas, estos instrumentos jurídicos que tanto nos han costado a los familiares lograr que existan, definitivamente tenemos que acudir para que sean aplicados eficazmente y que los familiares de los desaparecidos podamos contar con esa protección provisional de esos bienes que en el caso pues, de ellos a veces son mínimos como unos salarios o unas prestaciones que realmente las familias puedan tener la posibilidad de recibirlas. Bien, muchísimas gracias, señora Gloria Gómez. A ustedes, nuestros televidentes, los invito a que visiten ya mismo la página de internet que aparece en su pantalla. Allí encontrarán una cartilla didáctica con mucha más información sobre este delito, sobre este flagelo, la desaparición forzada en Colombia. A ustedes los dos invitados, señora Gloria Gómez, doctor Peña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.